Y el segundo punto en el que redundamos en casi todos los episodios, porque somos un poquito pesados, eh, es qué son los problemas psicológicos. O sea, qué definición darías y cuál es la importancia del lenguaje al final en ellos. Bueno, yo no, si hubiera visto, es que no he visto yo vuestros episodios, sino Bien. decía yo que me preguntarán, ¿no? A mí no me gusta saber las preguntas, soy yo muy dada a que a mí me gusta, bueno, improvisar, es Ujú. lo que más me gusta, ¿no? Normalmente incluso me improviso a mí misma, ¿no? A veces cuando me tengo que preparar una cosa y tengo que tener tiempos expresos, ¿no? Lo paso fatal porque no me gusta, ¿no? O sea, y luego me violo a mí misma, ¿no? Y me salto lo que he dicho y digo otra vez. Pues, a ver, ¿qué son los problemas psicológicos? Pues los problemas psicológicos eh, pues son inventos de los seres humanos. O sea, esto es pues una calificación, una categorización. Y la pregunta que tenemos que hacernos es quién la ha hecho y qué condiciones controlan la categorización. Eso es. Ujú. Entonces, vamos, pues que, que, que estorba a otros, pues lo habrá habido y está documentado desde que los humanos empiezan a tener la posibilidad, a aprender a escribir, y tiempo y condiciones para escribir lo que pasa, ¿no? Y empiezan a ser observadores de su propia conducta y de la de otros, más allá de usar la conducta de los unos y los otros para sobrevivir frente al león, ¿no? Es decir, hay que ver la evolución de la especie, ¿no? Lógicamente no se puede ver la evolución de la especie sin, fuera de la naturaleza en la que estamos, ¿no? Porque es el todo. Entonces, los problemas psicológicos pues son pues nada, una categorización que hacen unos humanos para, bueno, pues para catalogar, igual que se catalogan sillas, igual que se catalogan las olas del mar, igual que se catalogan pues no sé, las estrellas, pues bueno, pues se catalogan que hay problemas psicológicos y otras cosas que no son problemas. Entonces, ¿qué son problemas psicológicos? Dicho eso, pues a lo largo del siglo pasado, pues la categorización vamos, la categorización formal de los problemas psicológicos y problemáticas en sí mismas, es decir, que clasifica los problemas y la propia clasificación se convierte en el principal problema. Ese es, hasta al día de hoy incluso, ¿no? O sea, tardará en desmontarse, pero eso acabará posiblemente desmontándose, pero no lo sé porque dependerá de lo que se haga. Es decir, las cosas, el futuro se escribirá en función de los pasos que se van dando cada día, ¿no? Mm. Pero hay muchos intereses e interesa la categorización. Entonces, la principal categorización es el DSM, que surge en los 50 y desde ahí pues se ha ido multiplicando y como yo digo, pues antes era así, 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 así y así, ¿no? O sea, y eso es lo formal. Lo formal es que tienes un problema si entras en ese colador, ¿no? Y además tienen diferentes matices en el colador, de manera que vas a ser esto, vas a ser esto, vas a tener tres cosas o vas a tener una, etcétera, etcétera, ¿no? Y Ujú. como seguro que bien sabréis, esos principios, vamos, esas categorizaciones iniciales, pues están muy ligadas también a un modo de entender la conducta que tenía que ver pues, con una visión más psicoanalítica, pero eso enseguida cae y se queda simplemente en una categorización de formas. ¿A qué responden esa categoría? Pues a lo que era la masa de la época y la visión que se tenía, pues las respuestas separadas, grupos de pensamientos separadas de las emociones, grupos de pensamientos, grupos de respuesta, al margen, como si las respuestas no fueran una respuesta a algo, como si los pensamientos no fueran una respuesta a algo, como si yo no respondiera a mi propia conducta, a mis propios sentimientos, ¿eh? Eso de propios también, entre comillas, porque es algo que aprendo, ¿no? Entonces esa es se cataloga, se dice que, bueno, pues que la persona pues tiene un problema si lo cataloga. Pero para que la persona acuda o sea llevada, lo que produce es molestia. Ujú. Es molestia. O molesta la conducta de uno a otro, y si otro tiene poder, le lleva ahí, ¿no? Y luego ahí ya le santifican, le ponen en serie y le ponen coronas, como yo digo, le van coronando. Tú vas al psiquiatra o al psicólogo y ya te van coronando. Te dicen tienes, 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 tienes. Y entras de una manera y sales con 7 coronas, ¿no? Pero previo a esto, o sea, el problema es
que soy un problema, que mi conducta es un problema en el contexto en el que se produce. No precisamente en las piedras, sino que soy un problema para otros. Mi conducta son contingencias para otros, ¿no? Por lo tanto, son molestas, tienen funciones aversivas y bueno, en cuanto se ponen de acuerdo cuatro, pues ya está, pues hay un problema. Cuando yo aprendo a discriminar mi propia conducta, lo cual ocurre bastante de manera temprana, yo voy a aprender que hago cosas y las consecuencias o lo que yo obtengo no es lo que yo quiero. Estoy en un mundo donde yo quisiera que pasaran X cosas y no ocurre. Y sufro. Donde yo quisiera ser de un modo, pero me comporto de otro y sufro. Me encuentro atado. Digo esto porque en los dos, sea aquí o en la aquí, lo que hay es que las consecuencias de múltiples conductas, quizá no de una, sino de múltiples ejemplos, producen en los demás un problema, son aversivas y entonces ya entras en la rueda del sistema y ya empezamos otra historia, ¿no? Que es la que yo comentaba al principio, ¿no? Esto y que tú, para ti, pues tú sufres. Y sufres en función de lo que tú has aprendido, que es aversivo. Si te cuentan que sentir determinados sentimientos, producto de tu historia y del tipo de comportamiento que te hace sentir, y ahora voy a ir ahí, y te dicen, tú aprendes que eso es malo, que sentir vacío, que sentir soledad en un momento dado es malo, que estar triste, sentirte triste, es malo, que las personas tristes no son útiles, que las personas que tienen dudas no están bien de la cabeza, o no pueden hacer ciertas cosas, o no van a ningún lado, o no pueden tomar decisiones. Es decir, en la medida en que fallece alguien, hemos tenido multitud de forma masiva con el COVID y seguimos. O sea, entonces, pues no se admite como natural lo que es natural. Entonces, si parte de mi conducta, que es que siento, o que me levanto por la mañana y pienso que estoy loca, o pienso que no puedo más, o pienso que nadie me quiere, o que los demás... O sea, tengo pensamientos que hay que entender por qué los tengo, ¿no? Y yo aprendo que no los debo tener, porque no deben estar en el cuerpo de una persona como yo. Por lo tanto, yo aprendo que yo soy una persona con estas características, pero resulta que tengo pensamientos que no cuadran con esos. Y entonces los desecho, me peleo, trato de no tenerlos. Por lo tanto, estoy respondiendo a funciones aversivas de mi propia conducta. Igual que los padres responden a los niños cuando algo que hacen los niños les resulta aversivo y escapan o castigan, en fin, lo que sea, ¿no? Pues yo puedo hacer lo mismo. En este caso, uno es verbal, uno aprende a responder a su propia conducta. Igual que podemos responder al bolígrafo, lo principal, y Skinner lo vio clarísimo cuando comenzó a hablar de privacy events, de eventos privados, ¿no? O sea, es que respondemos a nuestra propia conducta. Por lo tanto, mi conducta acaba teniendo funciones aversivas y funciones discriminativas. Y pueden ser de escape, pueden ser que yo no quiero este sentimiento y hago algo para escapar de él, o que quiero algo tanto que no quiero que se escape, lo quiero retener. Por lo tanto, estoy haciendo esto, retener, estoy respondiendo a mi propia conducta porque algo tiene funciones aversivas de escape o funciones apetitivas y de aproximación y no estoy dispuesta a soltarlo porque si lo suelto se convierte en aversivo la sensación. Y entonces, ¿qué ocurre? Que al final yo respondo, la contingencia me puede funcionar en ese momento, pero resulta que, como decimos a la larga, el patrón que yo estoy generando poco a poco, un día, 2 días de escape de mí misma, de escape de una emoción que me duele, del miedo
a la crítica, por ejemplo. No el miedo al león, el miedo a los leones, que son los otros, ¿no? O sea, he aprendido que la crítica de los demás, no sé, es oro, ¿no? Entonces, si hay crítica, no. Entonces, voy a tratar de estar en la vida buscando la manera de no sentir que los demás me critican o me ponen cara. Entonces, mi vida es una vida de postureo muchas veces, pero es de postureo conmigo misma, para no tratar de sentir, con lo cual no estoy centrada en las cosas que verdaderamente a lo mejor me importan, porque lo que estoy centrada es en ver cuál es la reacción, a ver si me voy a sentir de este modo o me voy a sentir en función de cómo me siento, me largo, me quedo, ¿no? ¿Vale? Entonces, a base de múltiples ejemplos, yo voy creando una operante, yo voy creando un patrón, no vamos a dejarlo de operante, que mucha gente a lo mejor no lo entiende. Voy creando un patrón que no es más que una clase funcional, pero es una clase funcional de escape de mí misma. Y no tendría por qué ser un problema, porque qué bien que puedo escapar de mi miedo, qué bien que puedo escapar de mi dolor, pero he aquí el problema, y es que resulta que no estoy bien, porque no puedo hacer la vida que quiero, porque mientras estoy en ese patrón, resulta que es como si estuviera mirando y ver que no es eso lo que quiero. A veces yo pongo este ejemplo con frecuencia de un paciente que llegó a consulta. Digo, háblame de ti, soy un hámster. Su respuesta, soy un hámster. ¿Qué tipo de hámster eres? Háblame. ¿Qué hámster eres? Se llamaba Luis. Luis hámster, ¿qué eres? ¿Qué haces? Dice, me paso el día dando vueltas. Entonces, no sé, ¿qué es el hámster Luis? Le decía, yo he visto los hámsters, de hecho en mi casa yo he tenido hámster, y se lo pasan pipa, se lo pasan muy bien en la rueda. ¿Tú cómo te lo pasas, Luis? Luis hámster, ¿cómo te lo pasas? Dice, yo no me lo paso bien, pero no me puedo separar de la rueda. Háblame de qué está hecha la rueda. Dime qué te atrapa la rueda. ¿Qué hay en la rueda que te atrapa y te pones a darle vueltas y vueltas? Entonces estoy haciendo lo que llamaríamos un análisis funcional, que lo que menos me importa es el análisis funcional para mí, sino, y clarísimo esto, tenedlo en cuenta, el análisis funcional para que aprenda él a discriminar su propia conducta, que es lo que importa en terapia. No es el análisis funcional del paciente, el terapeuta. Tú puedes tener el análisis funcional del paciente maravillosamente bien, pero la clave no está ahí. La clave es que tienes que, todas tus preguntas, todo lo que tú haces, tiene que estar dirigido a lo que en términos clásicos y nada técnicos llamábamos la autodiscriminación, o sea, la discriminación de tu propia conducta. ¿Dónde estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Qué sientes? ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces? ¿Cómo respondes? ¿Y qué pasa? ¿Y dónde querrías estar? Entonces, los problemas psicológicos es que uno está haciendo una vida que no es la vida que quiere. No es otra historia. ¿Por qué? Porque estás atado a un patrón de respuesta a tu propia conducta que tiene consecuencias, que son extremadamente coherentes para ti, que te escapas de vez en cuando, pero no estás bien. Curioso, ¿cómo es posible que no estés bien si estás consiguiendo lo que quieres? Te escapas. Eludes la cariño, pero no la eludo porque pero no puedo esto, no puedo esto, no puedo esto. Wow. Así que estás en este patrón y ahora vamos a ver ahí. ¿Dónde? O sea, es como si tuvieras dos líneas, ¿no? O sea, aquí estás y esta es la que estás fomentando, pero hay otra en ti. Vamos, háblame de esta que no la cultivas, como está esa cultivada, que ha crecido, que hay fuera de la rueda de hámster. ¿Qué hay fuera de esa rueda? Y por cierto, ¿dónde está la rueda? Tiene una jaula. Okay. Entonces, trabajas con metal. Claro, pues esos son los problemas psicológicos. Los problemas son creaciones y técnicamente no sirve más que responder a nuestro propio comportamiento de una manera que nos complica la vida. Vamos peleándonos con nosotros y no viviendo. El gato no tiene esos problemas, para nada.
¿Y qué hemos hecho? Pues que hemos convertido la vida, fijaos, como esto es un mantra ya, convertimos la comunidad, los profesionales, las contingencias que operan, pero las contingencias que operan en el mundo, han convertido la vida en un problema. Y esto se puede explicar perfectamente, ¿no? Se convierten en un problema y entonces, pues cualquier cosa que pasa es un problema. Y al problema lo hemos dado una etiqueta, lo clasificamos, como si eso fuera ajeno y las personas no respondieran a esas clasificaciones después. O sea, tú entras con un problema de angustia, y cuando sales, es como te hayan coronado, sales con muchos más problemas. Sales con el que llevabas y con 3 coronas, que tienen sentido, que tienen significado para ti, que no son 3 etiquetas colgadas en un vaso, sino que tienen sentido para ti. Entonces, la vida es un problema, el problema lo hemos diagnosticado, el diagnóstico que hemos dado es absolutamente erróneo desde el punto de vista de cómo está hecha la conducta, le hemos dado una causa principalmente biológica y le damos un tratamiento también de carácter farmacológico. Entonces nos estamos poniendo el foco donde operan las variables que sustentan, que mantienen, que promueven los problemas. Estamos enseñando a la gente a ir en una dirección que no es, pero lo que ocurre es que no deja de tener un problema, sino que la solución es iatrogénica, es decir, crea más problemas. Y esto es pues los movimientos que hay cuando las ciencias están orientadas masivamente de una manera que la gente se lo cree porque lo dice la mayoría, pero claro, es como, o sea, con la hiperactividad, o sea, con cualquier otra cosa. O sea, entonces, cosas que no están demostradas, a base de repetirlas y de repetirlas en las redes, en los libros, en los artículos, pues alcanza una categoría de verdad. Y la gente que no entiende, pues se lo cree. Y creérselo es un pensamiento y son reglas que controlan tu conducta. Así que respondes a ellas en función de eso. Esto no solo pasa en los problemas psicológicos, esto pasa en las ciencias, pasa en el análisis de la conducta también. O sea, esos son los problemas psicológicos.